A los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor, como también nosotros perdonamos, Señor, a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Padre Santísimo, y que nosotros no nos apartemos de su verdad, Señor. Que el Espíritu Santo siempre esté a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nunca su mano se ha apartado de nosotros y siempre su misericordia está con nosotros. Todo se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta noche tenemos claramente el estudio bíblico, o bueno, en este día tenemos el estudio bíblico que el Señor nos quiere impartir por medio de su santa palabra. Nosotros estamos analizando claramente parte por parte la historia de José, y claramente los hermanos, para los que nos están siguiendo, se están enriqueciendo de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque estamos profundizando versículo por versículo y llevándolo claramente al tiempo de Cristo Jesús. Podemos recorrer toda la Biblia, mis amados hermanos. El Evangelio es el mismo.
El Evangelio es Cristo Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Él desde el inicio de la historia de la raza humana, siempre Él ha estado presente. Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento tiene varios nombres, entre ellos es el ángel de Jehová, viene otro nombre, el yo soy, Elohim, el Señor, el arcángel Miguel. Podemos encontrar muchos nombres que le caracterizan claramente a nuestro amado Señor Cristo Jesús, pero nosotros estamos yendo parte por parte. ¿Por qué? Porque palabra por palabra en las Sagradas Escrituras no están escritas nomás por escribir, sino simplemente están escritas porque tienen un propósito allí. Jacob vemos claramente que se aferraba a no enviar a su hijo a la tierra de Egipto. Mas sin embargo, vimos claramente que Judá se aferraba y tenía confianza de que su padre tarde o que temprano lo iba a dejar ir. Pero el chiste era insistirle, hacerlo entrar en razón. El padre de antemano, desde el principio, él dijo que no. Pero vamos a ir viendo parte por parte. Dijo Judá a su padre: yo te respondo por mi hermano. A mí me pedirás cuentas, así es que encárgamelo a mí y yo veré. Yo lo cuidaré. Si no te lo traigo y te lo pongo enfrente de ti, seré para ti culpable para siempre. Todo eso nosotros lo estuvimos analizando en los temas anteriores. Ahora el tema es este, versículo 10. Pues si no nos hubieres detenido, le dice a su padre, lo único que nos detiene es tu palabra, Padre. Porque si tú no nos hubieras detenido, ciertamente hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Mas sin embargo, las provisiones se nos están agotando. Ahora, nomás lo que nosotros estamos esperando es de que tú, Padre Jacob o Padre Israel, nos prestes al chamaco o al niño o al joven y llevarlo ante la presencia del gobernador de Egipto, que en ese tiempo era José. Nomás que los hermanos de José no sabían que era su mismo hermano el que estaba como gobernador de Egipto. Vimos claramente la trágica historia de José, vendido por sus hermanos, esclavo, mayordomo en la casa de Potifar, y claramente en la cárcel, siendo un prisionero, y como Dios lo fue guiando hasta elevarlo a la posición de gobernador de Egipto. Mas sin embargo, cuando fue gobernador y encontró a sus hermanos, él les dio esa petición. Si ustedes quieren venir a tener negocios con nosotros, deben de traer a su hermano menor. Así es que Judá le estaba diciendo a su padre: si no nos hubieras detenido, desde el principio nos hubieras mandado a que le llevásemos a nuestro hermano al gobernador de Egipto, ya hubiésemos venido 2 veces. Hubiéramos ido y vuelto, pero tú no nos quieres dejar al chamaco. Mis amados hermanos, nosotros hablaremos hoy claramente sobre profecías. Hay una profecía que se le conoce como profecía condicional, y hay una profecía que no se le conoce como profecía condicional, sino se le conoce como profecía que se va a cumplir tarde o que temprano. Claramente la primera aquí está marcando parte de lo que viene siendo profecías. Si claramente José sabía que tarde o temprano iban a venir sus hermanos con el hermano menor. ¿Por qué? Porque eran 7 años de hambruna. Y ese a lo mejor era el primer año. Mas sin embargo, si el padre no los hubiese detenido, ya hubiera sucedido todo eso. Porque es la condición del gobernador de Egipto que ellos iban a tener alimento siempre que ellos llevaran. Siempre y cuando que ellos llevaran a su hermano menor. Mas sin embargo, esa es una profecía condicional. Nosotros podemos referir lo que es una profecía condicional. ¿Por qué? Porque era con condición. Yo le voy a dar de comer
con esta condición, profecía condicional. Dios también tiene en su santa palabra profecías condicionales. Profecías que se van a cumplir, pero con condiciones. Mas, sin embargo, si no se cumplen las condiciones, no se cumplen las profecías o las promesas que Dios ha hecho. Escuchemos claramente el relato de Nínive. Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Y vamos a ir viendo parte por parte. Jonás capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, ¿quién está hablando? Dios le está hablando a Jonás. Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella, en esa ciudad, el mensaje que yo te voy a dar. Jonás se levantó. Bueno, aquí ya se lo había comido el pez, ya se lo había tragado el pez, ya lo había vomitado. Aquí es parte de lo que viene siendo la proclamación. Entonces, Jonás se levantó. Todo lo que había pasado, todo lo que había acontecido, ahora está creyendo que Dios lo va a guiar. Jonás se levantó y fue a Nínive. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Era una profecía que Dios estaba dando a Nínive por medio de Jonás. Y se iba a cumplir porque Dios lo estaba diciendo por medio de un profeta. La pregunta es, ¿por qué Nínive no fue destruida en el tiempo de Jonás? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa profecía tenía una condición. Y la condición era que si Nínive no se arrepentía, iba a ser destruida. En el versículo 5 dice que los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de sus mantos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ya eso lo hemos estado analizando parte por parte, pero seguimos hacia adelante. Entonces hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, pruebe cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta aparte del ardor de su ira y no vayamos a morir nosotros y la ciudad. La proclamación de Jonás era segura y era exacta. La ciudad de Nínive iba a ser destruida, pero ellos, los ninivitas, se arrepintieron. Versículo 10. Vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió, mis amados hermanos. Como Dios se arrepintió de lo que él había proclamado por medio de Jonás, no destruyó. Fue una profecía condicional. La condición era que si no se arrepintieran, iban a ser destruidos. Pero como se arrepintieron, no fue destruida. Hay otra profecía que nosotros conocemos, la profecía de la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Esa profecía no es una profecía condicional.
No es una profecía condicional, es una profecía que tarde o que temprano se tiene que cumplir. Mas, sin embargo, lo que es condicional somos nosotros. Pero ¿por qué Cristo Jesús no ha venido? Dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas, según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vemos claramente que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es de que se esté tardando, sino que Él está esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento y nos arrepintamos y no vayamos a morir. Ahora, lo que les estoy diciendo que la condición es nuestra vida. ¿Cuál es la condición? Que nosotros nos vamos a salvar siempre y cuando nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Pero si no nos arrepentimos y no pedimos perdón a Dios, no nos vamos a salvar. La condición es nuestra, no de Dios. Cristo Jesús va a venir tarde o que temprano. Entre el ámbito adventista hay una frase que nosotros conocemos que lo que pudo haber sido puede ser. ¿Por qué está esta frase en la historia adventista? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba preparado para venir en el año 1900, entre el año 1888 a 1900. Y claramente Dios no pudo venir. ¿Por qué no pudo venir? Porque la escritora Elena de White, ella dice claramente que no tuvieron el pueblo de Dios no cubrió las condiciones que tenía el cielo para que pudiesen ser trasladados al cielo. Escuchemos claramente lo que dice ella. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que habría en el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con poder del Espíritu Santo, habrían sido la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra habría terminado y provisto, y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió desde el chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de sus mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. O sea, que ya nosotros no estuviéramos en este mundo. Por eso les digo, quien es culpable de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial es gracias a los adventistas. ¿Por qué, hermano Tadeo? Porque no se prepararon y el mundo hubiese recibido el juicio y el pueblo de Dios ya estuviera en el cielo. Pero como no se prepararon, Dios tuvo que dejarlos un tiempo más sobre la tierra. Porque dice que no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. La venida de Cristo se está demorando gracias a los adventistas. No era el propósito de Dios que Cristo Jesús se hubiera demorado tantos. Ya ahorita llevamos 170 años casi que se ha demorado Cristo Jesús. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel, aquí va a ser una referencia al pueblo de Israel, como el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, no era el propósito de Dios.
prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán. Igualmente a los adventistas que sufrieron el gran chasco, les prometió Dios introducirlos a la tierra prometida, o sea, a la Canaán celestial, y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se le predicó no entraron por causa de la incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración y rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Igualmente sucedió con el pueblo santo que se estaba preparando para trasladarse al cielo. Mis amados hermanos, nosotros somos parte de la obra de Dios para la salvación de muchas almas. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es una profecía condicional. Cristo Jesús va a venir tarde o que temprano. La condición es nuestra. Si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesús, tú serás salvo, tú y toda tu casa, si todos tu casa creen. Pero si no, automáticamente pereceremos en este mundo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Es mi más grande deseo, y que nuestro Dios siempre nos guíe a cada uno de nosotros. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sana salir.